Señor, te damos gracias por permitirnos navegar por estas aguas tan profundas. Bendícenos, Padre Santo, para que podamos obtener la operación del Espíritu Santo sobre nuestros corazones y nuestra alma, para que podamos entender tu palabra y honrarte y obedecer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cada una de esas palabras son muy abundantes en el significado. Y gracias a Dios que vamos a tener 30 horas, ¿no? Pero sí vamos a necesitar una reunión por Zoom o lo que sea para complementar, porque es mucho lo que hay para hacer. Solamente para los que aman a Dios. Y los que aman a Dios son los que Dios ha amado. Nadie puede amar a Dios si Dios no lo ha buscado primero. Y en realidad nadie busca a Dios, y eso inició desde la caída. Cuando los Adán y Eva pecaron, ellos fueron a buscar a Dios y le dijeron: qué pena, perdóneme. ¿No es verdad? No. Se escondieron, ¿y quién fue a buscarlos? Dios. Y eso no ha cambiado nada, sigue lo mismo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, esa palabra todas es una palabra muy grande, porque no son algunas, pero todas. Así que los que estamos o están pasando por dificultades, traten de darle honra y gloria a Dios y esperar qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes o con nosotros bajo las circunstancias en que nos encontramos. José fue traicionado por sus hermanos, odiado por sus hermanos y entregado como esclavo y llevado a Egipto. ¿Se acuerda? Eso fue terrible. La situación que a él le pasó fue terrible, terminando en la cárcel, increíble. Y cuando José se encontró con sus hermanos y les indicó quién era él, terminó siendo el primer ministro de Egipto. Él les dijo: ustedes lo quisieron hacer para mal, pero Dios tenía esto destinado para bien. Porque si no lo hubieran vendido, no hubiera terminado en Egipto, el pueblo de Israel posiblemente no subsistiría, porque José fue el que rescató del hambre al pueblo de Israel. Los americanos llaman el Viernes Santo, lo llaman Good Friday. ¿Sabían ustedes esto, no? Es un buen día. Y en ese buen día, Cristo fue traicionado. En ese día, Cristo fue abofeteado, fue sacrificado, fue torturado y fue muerto. ¿Qué tan bueno es eso? Y es bueno porque en el libro de los Hechos, cuando Pedro habla, dice: ustedes hicieron esto para mal. Mataron al Mesías, al Dios de gloria, que es el Dios de gloria. Y ustedes lo hicieron para mal, pero Dios tenía esto predestinado para bien. Si eso no hubiese pasado, no tendríamos posibilidad de ir al cielo.
O sea que es, bueno, entonces, eso no quiere decir que una vez que somos cristianos, todo va a salir lo más de bien. Porque les quiero contar que cada uno de los apóstoles, excepto uno, bueno, todos, fueron torturados y sacrificados y muertos, asesinados, excepto Juan. Pero Juan también fue torturado. O sea que todas las cosas, y ellos amaban a Dios y aman a Dios, pero hay una razón por la cual Dios quiere usar estas cosas para bien. A los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es quizás el hecho más importante. Somos predestinados no solamente para ir al cielo, sino para llegar a ser a la imagen de Cristo. Y cada día estamos siendo más a la imagen de Cristo. Pero hay algo interesante. Cuando Dios nos redimió, estamos en Cristo. Y la razón por la cual Dios nos redimió no es porque Dios nos ame, sino porque Dios se ama a sí mismo. Y Dios no puede amar a nadie más que a Él mismo. De lo contrario, no sería Dios. Pero nos ama en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, ustedes saben que existe este tremendo amor entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, se aman eternamente. Y a nosotros Dios no nos puede amar, al menos que estemos en el Hijo. ¿Sí? Y cuando Él ve a su Hijo, nos ve a nosotros en su Hijo. Y entonces tenemos este amor intertrinitario. Y mientras que estemos en el Hijo, somos amados por Dios. Por eso es que Dios ama solamente a sus hijos. Y esa palabra amor es también una palabra muy difícil. Porque Dios ama a toda su creación. Y hace caer la lluvia sobre los buenos y los malos. Y el sol sale sobre todos. Pero eso no quiere decir que ese amor sea eterno, sino es la providencia de Dios con su creación. Dios ama eternamente solamente a sus hijos. Y a los que no son sus hijos, los envía al infierno. Entonces, ¿pero quiénes son los que van al cielo? Solamente a aquellos que Dios ha creado. Los que Él creó, a ellos, porque a los que antes conoció, conocer es hacerlo, es crear algo, es hacerlo, conocerlo profundamente, de tal manera que sabe para qué lo hace y el destino que le da. Vea que estamos metiéndonos en aguas muy profundas. También a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el primero entre todos los hermanos. Eso no quiere decir que haya un segundo. Y a los que predestinó, a los que Él hizo, y los predestinó y los eligió, a estos también llamó. Y ese llamado, como dije antes, tiene que ser un llamado interno del Espíritu Santo al corazón de la persona. Hay 4 tipos de personas en este mundo. Los que creen y son hijos de Dios. Y saben que creen y saben que van para el cielo porque creen en Jesús como su único medio de salvación. Y confían en Cristo como el único medio de salvación. Y están seguros que están salvos. Saben que están salvos.
No hay manera de que los distraiga nada. El otro tipo de persona es los que están, los paganos, que ni les importa saber de Dios, que rechazan a Dios y saben que van para el infierno y no les importa. Y creen que van a tener una gran fiesta en el infierno con sus amigos. Hay otro grupo de personas. El otro grupo de personas es la persona que está salva, pero duda de su salvación. Pero confía que Cristo es su único y suficiente medio de salvación. Y participa en la iglesia y todo, y tiene la tendencia a hacer, es que no hago lo suficiente. Esa persona tiene la tendencia a ser más bien legalista, pero no quiere decir que no esté salva. Y el cuarto, que es el más grave, es el que cree que está salvo y no está salvo. Cree que está salvo, conoce las doctrinas, conoce la Biblia, lee la Biblia, ora, pero no se ha podido separar de su pecado. No hay arrepentimiento. Hay apariencia. Y lo grave es que nosotros podemos engañar a otros y a veces podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero es imposible engañar al Santo Dios. Entonces, Dios ama a sus hijos y los ama eternamente, y eso quiere decir proveerles la salvación eterna. Entonces, al que llama, lo llama de corazón. En este momento yo estoy haciendo una llamada a todos y no sé aquí quién esté salvo o no esté salvo. Pero mi llamada es superficial. Es la llamada de la presentación del Evangelio. Pero hay uno que toca el corazón y es el Espíritu Santo, con la presentación del Evangelio, y es el que va a convertir a esa persona y decir, no importa lo que pase, voy a cambiar, así tenga que dar el paso que tenga que dar. De tal manera que pueda contestar a la pregunta de Jesús, ¿cuánto puede usted pagar por su alma? ¡Wow! Esa es cuando llega a la convicción de que realmente está salvo. De lo contrario, es una apariencia y no puede llegar frente a Dios diciéndole, yo asisto a los estudios bíblicos, yo voy a la iglesia, en efecto soy un estudiante del seminario. Eso no le sirve de nada si no hay un verdadero arrepentimiento y si no existe ese conocimiento profundo de que es hijo de Dios. Y a los que llama, que se arrepienten, inmediatamente Dios les da la justificación, que quiere decir declarado no culpable. Aunque sigue pecando, vive en una vida de arrepentimiento, pero está justificado. Y a estos están glorificados. Es increíble esa sensación de alegría que una persona que ha nacido de nuevo vive. Y la gente lo ve y le dice, ¿por qué usted está tan contento? Y yo creo que algunos de ustedes le han preguntado, quiero tener lo que usted tiene, esa felicidad. ¿Qué tipo de píldoras toma? Sí, y usted contesta con toda felicidad, estoy contento porque soy un hijo de Dios. Estoy seguro que si muero en este momento voy para el cielo y estoy glorificado, realmente vivo en un cielo extraordinario. ¿Y usted qué tal? ¿Sí? Inmediatamente aprovechar esos momentos para hacer evangelización. Entonces, cuando llegamos a este momento, podemos decir, ¿y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? La respuesta es nadie. Y la respuesta es todo el mundo que no es cristiano.
Somos nosotros y Dios contra mundo, en contra de todo el mundo. Y ese mundo que está contra nosotros no puede hacer nada, porque lo máximo que pueden hacer es matarnos, pero una vez después de muertos no pueden mandar a nadie, ni al cielo ni al infierno, solamente Dios. Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con nosotros todas las cosas? Es una vida feliz, una vida increíble. Tengo cantidades de historias para contarles, pero el tiempo no nos lo permite. Estamos peleando contra ese monstruo que es el reloj. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios ya nos justificó. Note la palabra, aparece otra vez, la justificada. ¿Quién es el que condenará? Nadie. El único que puede condenar es Cristo, pero Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que no tenemos todo, pero lo que pasa es que vivimos sin pensar que tenemos toda esta riqueza. Es increíble. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la pregunta es tribulación, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Y aquí termina este capítulo en una forma triunfal. A causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero, pero no nos importa. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, pero note esas palabras, esa seguridad. Estoy convencido, nada me va a mover de ahí. Estoy seguro. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Es una vida triunfante. Sí, ser un cristiano triste es realmente un triste cristiano, ¿sí? Porque no hay razón por estar. No importa lo que pueda pasar, Dios está con nosotros. Note cómo ese capítulo está en medio de dos paredes fuertes que lo sostienen. Comienza iniciando, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Se acabó, no hay dudas, no hay nada, temor. Y termina con otra pared sosteniéndola diciendo, y nada me podrá separar de eso. Y no me podrá separar porque yo no fui el que me hice cristiano. En efecto, esa cuestión, cuando yo me convertí, usted no se convirtió, es cuando Dios lo convirtió. Dios fue el que le dio ese regalo. Y es una oportunidad porque la gente dice, ¿qué fue lo que dio? ¡Qué oportunidad para el Evangelio! Sí. Entonces, y luego termina diciendo, nada podrá separarme de ese amor. Esa seguridad. Pero luego viene el capítulo 9. Y el capítulo 9, ya ustedes lo saben, viene después del capítulo 8. Y el capítulo 8 termina diciendo que nada podrá separarlo del amor de Cristo. No importa lo que sea. Pero voy a leerles algo en el capítulo 9 que va a crear una pregunta extremadamente grande. Y esa pregunta es lo que dice Pablo. Pablo comienza el capítulo 9 diciendo así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Pablo termina el capítulo 8 diciendo que nada me podrá separar del amor de Cristo.
Y luego inicia el capítulo 9 diciendo que quisiera estar separado de Cristo. ¿No les parece raro? Por amor a mis hermanos. Dice, tengo tanta pasión por los perdidos y por el resto del pueblo judío que realmente quisiera yo irme al infierno, morir, estar rechazado, separado de Cristo, si mi muerte contribuye para que mis hermanos judíos crean. ¿Usted podría hacer eso? No, yo, no. ¿Sí? Quiero mucho a mi familia, a mis amigos, pero separado de Cristo para que ellos crean, no. Pero Pablo sí tenía ese amor. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, el Espíritu Santo voy a presentar esto como un diálogo y luego lo leemos. ¿Qué le parece? El Espíritu Santo le contesta a Pablo, Pablo, muchas gracias. Ya tenemos Redentor. Ya tenemos a alguien que fue al infierno por los judíos. Sí, note que él termina explicando el Evangelio hasta el capítulo 8, principalmente para los gentiles, aunque incluye a los judíos. Y ahora dice, ¿y qué hacemos con los judíos? Y dedica el capítulo 9, 10 y 11 exclusivamente a los judíos. Hace un paréntesis, porque sería lógico que él termina con el capítulo 8, el capítulo 5, mostrando la doctrina de sola escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo, solo para la gloria de Dios, y luego, so what, ¿y qué hacemos con esto? Podría entrar directamente al capítulo 12 de Romanos para mostrar qué hacemos con esto. Pero antes de embarcarse en el capítulo 12, para demostrar qué hacemos con esta fe, con este regalo que Dios nos ha dado, dice, ¿qué hacemos con los judíos? ¿Qué hacemos con los judíos? Y él dice, tengo tanto amor por mis hermanos que quisiera yo mismo estar separado de Cristo. Y el Espíritu Santo le dice, no se trata de lo que alguien pueda hacer porque ya está hecho. Aunque tengas gran tristeza, lo que pasa es que son israelitas, le contesta Dios, porque deseara yo mismo estar al tema de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas. Y luego él le habla a Dios, de los cuales viene la Biblia, los profetas, y de los judíos nació Cristo. ¿Saben ustedes que adoramos a un judío? Cristo es judío. Dice, y si Cristo siendo judío y la Biblia viene de los judíos y vivimos con el Evangelio, ¿por qué los judíos no creen? Entonces, y hace realmente una doxología de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¡Wow! En cualquier parte que usted encuentra a Pablo mencionando a Jesús, realmente salta de mencionar a Jesús a adorarlo, doxología. Amén. Y luego el Espíritu de Dios le contesta, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Auch! Que ellos pensaban que era el pueblo escogido y que todos se iban a salvar por ser el pueblo escogido. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac les sale llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entra un concepto aquí súper serio. No se trata de, no es que todos los hombres son hijos de Dios. Y si usted trata de decir eso a alguna persona, le dice, ¿y por qué no?
La Biblia dice que no no todos los que son hijos de los hombres son hijos de Dios. Ni todos los que son israelitas son hijos de Dios. Los hijos de Dios son hijos de Dios por la operación del Espíritu Santo en nuestro corazón, donde da la fe para creer en Cristo como único y suficiente medio de salvación. ¡Wow! Esto es, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, según la elección. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Los niños todavía no habían nacido, estaban en el vientre de su madre. Aún no habían hecho nada ni bueno ni malo. Y antes de nacer, a uno amé, dice el Señor, y al otro aborrecí. Es quizá uno de los versículos más tristes de la Biblia. Usted va a encontrar eso en todas partes. Sí, le presenté el Evangelio a unos musulmanes en Frankfurt. Fue interesante porque me pidieron la tarjeta y dice: doctor. Oh, doctor, yo tengo un problema con el corazón. Y le dije: qué bueno, porque yo soy doctor de corazones. Pero no de corazones de carne. Y les expliqué. 2 hermanos me prestaron atención fácilmente por 20 minutos. Después de 20 minutos, uno se fue furioso, el otro se quedó y creyó. 2 hermanos. Uno creyó, el otro no. Y van a encontrar ustedes eso en sus familias. Ustedes no comprenden por qué. Y no sabemos si ese fue el destino de Dios o van a seguir así hasta el final. Eso no lo sabemos. Pero aquí dice que a uno amé y al otro aborrecí. Aunque parezca triste, jamás vamos a desembolsar esto de una vez. ¿Ustedes quieren que yo les explique la elección? ¿Y por qué Dios escoge a unos y a otros no? Escríbalo. No sé. Porque yo no soy Dios. Y ya llegaremos a este punto, donde dice: así que no. Eso como que era un chiste, ¿no? Pero de verdad, no podemos tratar de meternos en la mente de Dios, sus designios. Y Pablo le pasó esto, él quería entender esto ahora. Y tuvo este conflicto, guiado por el Espíritu Santo, pero para nuestro beneficio, con este problema de elección. Dice: wow, es posible, escúcheme esto, es posible que Dios sea injusto. Wow. Eso es lo que los paganos van a decir. Acusar a Dios de no ser Dios, de ser malo, porque si es injusto, es malo. Ya les dije que abrimos una puerta muy grande. Sí. Entonces,
Dice, es posible que haya injusticia en Dios. ¿Cómo puedo comprender esto? Pero antes de partir con la respuesta, note que a uno amé y al otro aborrecí. Y acuérdese que el amor se trata de un amor eterno. ¿Sí? Una vez que Dios ama a alguien, no le quita ese amor jamás, porque Él no es mutable. Entonces, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces Pablo se hace la pregunta retórica que todos nosotros nos estamos haciendo. La pregunta que van a hacernos los paganos. ¿Podríamos decir entonces que hay injusticia en Dios? ¿Por qué no escogió a todos? Bueno, déjeme darle parte de la respuesta. Esta sí es en serio. Parte de la respuesta es que no se trata de justicia. Nunca podemos pedirle justicia a Dios porque terminamos en el infierno. Todo lo que le pedimos es misericordia. Misericordia. Se trata no de justicia, se trata de gracia. Entonces, dice, ¿es posible que haya injusticia en Dios? Lo que pasa es que si Dios no haya escogido a algunos, ¿sí?, todos hubieran terminado en el infierno. Y les escogió no por justicia, no por lo buenos que somos, sino los escogió por pura misericordia, que jamás podemos comprender, pero la Biblia nos da una respuesta al final del capítulo 11. Entonces, de ninguna manera, contesta el Espíritu Santo. Pues a Moisés dice, tendré justicia del que yo quiera tener justicia. ¿Es lo que dice ahí? ¿Se trata de justicia? No. Se trata de misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No se trata de justicia. O sea que Dios no es injusto. Se trata de misericordia. Si usted ve 3 por 4 pordioseros y le da una limosna a uno y no a los otros 3, ¿usted es injusto con los otros 3? No, simplemente usted tuvo misericordia de uno. ¿Sí? Y eso no, porque usted no está obligado a darles. O sea que Dios tuvo misericordia. Así, versículo 16, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No se trata del... Sí, porque los judíos estaban tratando de hacer todas las leyes. En efecto, se inventaron más de 600 leyes para tratar de agradar a Dios. Y Dios les dice, ¿eso les sirve? De nada, porque es el que yo quiera tener misericordia y yo me compadezco. Amados, este momento es muy importante para caer con la cara en el piso y decir, Señor, ¿por qué usted no me pasó por alto? No se trata de otros, se trata de por qué a mí personalmente no me pasó por alto. Tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Note que hasta ahora no ha mencionado nada de justicia. Es misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Esa es una oración. Padre Santo, no endurezca mi corazón. Y hay que tener mucho cuidado con el endurecimiento del corazón. Eso no sucede así, poco a la vez, tolerando un pecadillo, otro pecadillo, y eventualmente el corazón se está endureciendo y termina justificando su pecado.
y partiendo del arrepentimiento. ¿Sí? Endurece el corazón. ¡Wow! Y todo esto bajo el dominio de Dios. De manera que del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Entonces Pablo dice, un momento, somos unas marionetas, ¿se dice? Sí. Dios hace lo que quiera con nosotros. Sí, nosotros no tenemos que hacer esa pregunta. Ya el Espíritu Santo nos la pone frente, así que cuando el pagano nos hace la pregunta, ya nosotros podemos responder. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios me inculpa de pecado? Si usted, Dios, es el que está en control de todo. ¿No le parece una pregunta interesante? ¿Por qué? Vamos a ver cómo contesta el Espíritu Santo. ¡Wow! De manera que, pero me dirás, ¿por qué pues me inculpa? Pues porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Quiero decirles que Dios no es el autor de pecado, ni es la voluntad de Dios que pequemos. El pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y Eva. ¿Sí? ¿Por qué Dios lo dejó entrar al mundo? Tampoco lo sé. No lo sabemos. Y ya vamos a contestar por qué no lo sabemos en el capítulo 11. Entonces, Dios contesta de esta manera. Esa es una pregunta muy interesante. Y le contesta en español. ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? ¿Quién eres tú para pedirle estas explicaciones a Dios? Tú eres una criatura, yo soy Dios. Somos arrogantes, ¿sí? Una criatura limitada pidiéndole a un ser ilimitado que me dé explicaciones. Y lo contesta bien claro. ¿A ti qué te importa? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá la cucaracha, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene la potestad el alfarero, en este caso Dios, y esto es bien serio, para hacer, escúcheme esto, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Amados, tenemos que confrontar estas preguntas serias, porque los paganos o las personas que evangelizamos nos las van a preguntar. ¿Cómo contestamos? Dios hizo personas para mandar al infierno y personas para mandar al cielo. Según esto, del mismo vaso, de la misma masa, hace un barro para deshonra y un vaso para honra. Lo primero que tenemos que hacer es, si realmente creemos, si Dios nos regaló esa fe para creer, somos vasos hechos para honra. ¿Cómo nos atrevemos a seguir pecando? ¿Cómo? Y no sentir nada. Si fuimos específicamente hechos por Dios para vasos de honra. Esto es muy difícil enseñar. Sí, tal vez esto es más difícil que el 11. Sí, aunque todo el mundo le tiene preocupación con el capítulo 11, ya llegaremos allá. ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué le decimos o no tiene potestad el alfarero para hacer? ¿Y qué? Eso suena como español también, ¿no? ¿A ti qué te importa? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria,
las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. No podemos escaparnos del cielo. Por eso les dije que esta gracia es irresistible, porque fuimos creados, si realmente creemos en Cristo, fuimos creados para ir al cielo. ¡Wow! Pero si no creen en Cristo, lo que estoy hablando aquí son tonterías. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea que este evangelio es para todos y a todos se les aplica la misma regla. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Cuando usted y yo menos pensamos, y no sé si ustedes se acuerdan del día en que Dios nos redimió. Es un cambio fundamental de vida. Si una persona dice que cree, pero no ha habido ningún cambio fundamental en su vida, sigue siendo el mismo cerdo. No ha creído. Y no soy yo el que digo estas palabras tan feas, es Pedro. El perro vomita. ¿Y qué hace? Vuelve y se traga el vómito. Y el cerdo lo sacan del barro, lo lavan, le ponen una florecita, lo sueltan y ¿qué hace el cerdo? Regresa al barro. Porque realmente no ha creído. O sea que este hecho de nuestras obras, nuestra vida, nuestro amor por los hermanos en la iglesia, nuestro amor por traer gente. Imagínense que cada uno de ustedes lograra evangelizar 10 personas. Sí, y en un año cada uno trae más de 10 personas. No por ellos, sino por amor a Dios, porque eso fue lo que Jesús hizo. Jesús no le presentó el evangelio a mucha gente por amor a las gentes, sino por amor a su Padre. Mi Padre está buscando ¿qué? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¡Wow! Entonces, luego dice en Isaías, versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente, no todos, es un grupo, será salvo. Y Jesús dice, el camino hacia el cielo es estrecho, amplia es la vía que lleva al infierno. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera redimido, no nos hubiera dado descendencia, todos estaríamos como Sodoma y Gomorra en el infierno. ¿Qué pues diremos a esto? Versículo 30. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, tropezaron en la piedra de tropezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropezo, roca de recaída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué la gente vive tan frustrada y tan furiosa de que por qué Dios no escogió a todos? Usted sabe que el presidente, cuando entra a su gobierno, o cuando sale, o un gobernador, tiene el derecho de perdonar a cualquier criminal. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y en efecto lo hacen?
No sé, el señor Biden perdonó una cantidad de gente y el otro también. Si el presidente le da un certificado de perdón, ¿sí? Noé, usted estaba sentenciado a pena capital. Yo le voy a dar el perdón y ya usted puede irse libre. No porque usted se lo merezca, sino porque yo quise hacerlo. Yo puedo hacer dos cosas, ¿no? Puedo decir, señor presidente, gracias, no sé qué hacerle, me ha perdonado la vida, gracias, gracias, gracias. Eso es algo que puedo hacer. O puedo agarrar mi perdón, ponerle esto en la cara del presidente y decirle, ¿usted por qué no perdona a todos los otros criminales? Nosotros agarramos nuestro perdón y nos vamos. Y la gente se preocupa porque ¿por qué Dios no perdonó a todos los musulmanes, a todos los budistas, a todos los orientales, a todos los que practican otro? Y la respuesta que podemos dar es porque yo le importé a Dios. Y como Dios me dio ese perdón, lo voy a amar tanto que lo voy a obedecer y voy a llevar su evangelio a todos los musulmanes, a todas las personas que yo pueda llevar. Extenderemos este seminario reformado por todo el mundo para que gente se salve. Pero yo no soy los que lo salvo, lo salvan eres tú, señor presidente. ¿Tiene sentido esto? ¿Por qué usted está furioso? Y usted, la pregunta es esto. Les voy a contar la historia siempre. Estaba en el mismo estadio donde antes se pusieron furiosos por la elección. Y le dije, ¿cuántos de ustedes han sido elegidos por Dios? Levanten la mano. En un estadio donde habían centenares, unos 10 levantaron la mano. ¿Ok? Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes, si en este momento mueren, pueden tener completa seguridad que van para el cielo y que son recibidos por Dios en su reino? Porque han creído en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Porque están poniendo en este momento su confianza en Cristo solamente. Y están seguros en su corazón de que están salvos por su arrepentimiento y su vida. Levanten la mano esas personas que están seguras de esto. La mayoría de la gente que estaba ahí levantó la mano. Le dije, no la vaya a bajar todavía. Todos ustedes han sido elegidos por Dios. Porque nadie puede creer en Cristo al menos de que haya sido elegido no haya sido elegido por Dios. Lo dice la Biblia. Nadie, no hay ni uno solo que pueda creer en Cristo al menos de que haya sido elegido por Dios. El problema es que ustedes creen que ustedes mismos se eligieron. Pero la única razón. Entonces, la elección nos lleva a una unión más bella con Cristo y con Dios, sabiendo que Él es el autor de esto. Y Él el que tuvo misericordia de nosotros. Así que en realidad no tenemos que contestar tantas preguntas. Entonces, pero es un pasaje difícil de entender. ¿No lo encuentran ustedes difícil? Sí, pero es lo que la Biblia dice. Entonces continúa y después del capítulo 9, no me tocan a las 4, no todavía, ok. Sí, luego llega el capítulo 10 y dice, un segundo, ¿cómo una persona se salva? ¿Cómo una persona puede llegar al convencimiento de que ha sido elegido por Dios? Dice, Pablo sigue preocupado por sus hermanos judíos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
Y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer su propia justicia. O sea que ellos ignoraron a Dios y quisieron salvarse por su cuenta. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el problema es que ¿cuántos pueden cumplir todos los mandamientos exactamente? Ninguno. Nadie. Por eso es que Jesús nos salvó con su vida, cumpliendo perfectamente los mandamientos por nosotros. Y luego en el versículo 8 dice, ¿cómo se salva una persona? Amados, hay que ser salvos por el Evangelio. Y en el versículo 8, cerca de ti está la palabra. Está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que le predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea que es por fe. ¿Y qué es lo que se predica? Note lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la manera como alguien se salva. Pero un momento, todavía hay algo más. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para salvación, para mostrar su salvación. Por eso lo que les decía antes, hermano, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Repite esta oración: Dios, entrego mi vida al Señor, Dios me ama, Dios, y yo amo a Dios y ahora soy santo. Son tres mentiras. Primero, el tal no es su hermano. Segundo, Dios, en ese momento Él no está bajo el amor de Dios, está bajo la ira de Dios. Así que no le mienta. Y Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿Cómo lo sabes? Si Él nunca se arrepiente, el plan maravilloso es el infierno. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Preséntele el Evangelio. No le haga repetir ninguna oración. Espere que se cumpla lo que Dios dice, que nosotros no salvamos a nadie. ¿Cuál es nuestro trabajo? Presentar el Evangelio. Y es el trabajo del Espíritu Santo tocar el corazón de la persona para que con el corazón y su alma y todo su espíritu crea, y esa fuerza del corazón que le ha impuesto el Espíritu Santo, con eso confiesa que Jesús es su Redentor. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice el capítulo 10. ¿Cómo funciona? 10, 9 y 11. Porque con el corazón se cree para estar justificado, para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. No con la boca solamente. Si eso fuera verdad, que con una oración una persona queda salva, podríamos salvar loros. Enséñenles a repetir esa palabra, quedan salvos. ¿Sí? Pero con la boca se confiesa. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Eso lo dice Isaías en el capítulo 28, 16, ya en el Antiguo Testamento. Pero que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si eso es verdad, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad ahora que creemos es promover las misiones, apoyar a la iglesia para que la iglesia predique. El pastor debe predicar el Evangelio desde el púlpito todas las veces que predique. No contar historias,
No robarle el tiempo a Dios y a la gente. En cada predicación siempre hay que enseñar a la gente que somos pecadores y que Dios salva a través del Evangelio y que se presenta el Evangelio con amor y con cariño y con verdad. Y el Espíritu Santo, al quien Él quiera salvar en ese momento, le va a tocar el corazón y la persona va a estar excitada, va a estar hambrienta. Quiero saber más. No se puede imaginar el día en que Dios me abrió las puertas a mí y a Mimi y entramos al cielo. No podíamos contar el momento de ir a los estudios bíblicos. La Biblia se convirtió en el libro más hermoso. Era algo extraordinario, pero no era en nosotros, era algo dentro de nuestro corazón que nos movía. Y eso es lo que Dios espera de todos nosotros. ¿Sí? Esa seguridad tremenda de salvación y el deseo de presentarle el Evangelio. Realmente nos convertimos en unas personas muy odiosas y ridículas. A cualquiera que encontrábamos lo agarrábamos por la corbata y se cree en el Señor Jesucristo. Sí. Y obviamente la familia no nos quiso, ¿no? Mucho. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Lo que Pablo está diciendo es, tenemos la obligación de presentarle el Evangelio, especialmente a los judíos. Especialmente a los judíos. Porque de ellos hemos recibido todos estos beneficios. No presentarle el Evangelio al judío y avergonzarse de Cristo frente a un judío es criminal. Porque no estamos, por temor a lo que ellos pueden hacernos, no les podemos decir. Y lo mismo con nuestros hijos y nuestros teenagers, los adolescentes, ellos lo saben todo. ¿Sí? Y nosotros tenemos miedo de presentarles el Evangelio. ¿Sí? Les cuento una historia corta que he utilizado casi siempre, que uso mucho esto para el Evangelio. Un señor en Panamá, un taxista, no nos quería llevar porque nos preguntó qué hacíamos y dijimos que éramos misioneros. Y dijo, paró el auto y dijo, odio a los misioneros. Jesús por acá, Jesús por allá, Dios por acá. Mire, estos músculos son mi Dios. Este auto son los que me dan comida todos los días. Así que si los quiere llevar, no Jesús, ¿ok? Miré a mis amigos. Le pregunté acerca de su familia y me dijo que tenía un hijo que era un gran jugador de fútbol, soccer. Y cuando ya estábamos llegando, le dije, y me dijo él que él era un perro y que cuando él muriera se acababa todo. Así que no Jesús. Cuando estábamos llegando le dije, ¿sabe una cosa? He descubierto que usted cree que ama a su hijo porque habló también que nos hizo amarlo. Pero creo que usted no lo ama, usted lo odia intensamente. ¿Qué está diciendo? Dice, porque está bien que usted sea un perro, pero usted cree que su hijo es un perro. Que cuando toda esta belleza que usted me está hablando de su hijo se acabe, va a acabar como un perro en cualquier parte. Es un perfecto odio no presentarle el camino para el cielo a un niño. Es la mejor manera como podemos odiar a nuestros parientes y a nuestros amigos y a nuestros hijos. Paró nuevamente y me dice, y me miró, pero parecía que llamas salían de los ojos. Y me miró y me dice, ¿cuál es el camino para el cielo? ¡Ah! Le presenté el Evangelio. No nos quería llevar porque en Balboa era imposible el tráfico. Cuando le comencé a explicar, dijo,
Sígame explicando. Yo no puedo porque hay más de 300 personas en Balboa esperándonos para una conferencia, pero aquí está mi correo electrónico, mi WhatsApp. Y entramos. Cuando comenzamos la conferencia, que duró 3 horas, 3 expositores, ¿sabe quién estaba sentado ahí? El taxista. Y encontró a Cristo ese día. No se fue a la casa llorando, dice, no puedo esperar el momento de ir a enseñarle esto a mi esposa, a mi familia y a mis hijos. Y el domingo me escribió y me dijo, ¿sabe dónde estoy? En la iglesia. El domingo por la noche me escribió, volví a la iglesia. Y después, no solamente continuó yendo a la iglesia, sino se hicieron bautizar y me mandó una fotografía. Dice, este es el perro que ahora es un hijo de Dios. ¡Wow! Sí, pero no hay que tener temor, porque aquí en esta carta dice, porque no me avergüenzo de qué, del Evangelio, no me avergüenzo de Jesús, porque es poder de Dios para salvación para el que cree. Este señor ahora es un diácono en la iglesia. Así que, 17, note esto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Usted cree que hay un error ahí? La fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. No. La fe es por oír la palabra de Dios. O sea que debe haber un error ahí, ¿no? La Biblia no tiene errores. Entonces, ¿cómo decidimos eso? Lo que pasa es que cuando se confronta con el Evangelio le da, por el poder del Espíritu Santo, oídos a la nueva persona que nace. O sea, que el oír es por la palabra de Dios. Las nuevas orejas son dadas al Espíritu cuando se confronta con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios toca su corazón. O sea, que por eso se dice, la fe llega por el oír, pero el oír llega por la palabra de Dios. ¡Wow! Entonces, es algo interesante demostrando cómo antes estábamos muertos en nuestros delitos. Así que la fe es por el oír, pero el oír realmente nadie puede escuchar al menos de que Dios no le haya dado una vida nueva, un corazón nuevo y unas orejas nuevas para poder escuchar la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra. ¿Qué le está diciendo? Los judíos han recibido el Evangelio desde Génesis. Pero ellos, la mayoría, no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Tiene que ser a través del Evangelio. Y continúa luchando con los judíos. Note el paréntesis que ha hecho desde el capítulo 8, 9, 10, y sigue preocupado por el pueblo judío. Y llega al 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y le responde, de ninguna manera. Pablo dice, evidencia número 1, yo soy judío y yo creo. Pedro es judío y todos los judíos que creen. O sea que Dios no ha desechado a su pueblo. Lo que ha hecho es que lo ha tratado como el resto del mundo, que no todos son hijos de Dios, sino solamente son hijos de Dios aquellos a que Dios ha elegido. Y de los judíos solamente un remanente ha elegido. Porque también yo soy israelita, dice él. Y soy de la descendencia de Abraham y la tribu de Benjamín. No, Dios no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y aquí cita a Elías, que Elías dice, Dios, están matando a toda la gente y solamente quedo yo. A todos sus profetas los están destruyendo, solamente quedo yo. ¿Y qué le contesta el Señor? Tengo 7,000. 7,000, o sea que tengo una descendencia de todos, no son uno, son todos los que Dios ha elegido. El versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por Dios, escogido por gracia, no por justicia.
Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaban a Israel no los ha alcanzado, pero los ha escogido. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Yo creo que eso les ha pasado a ustedes. Ustedes le han presentado el Evangelio y parece que hay una nube. No tienen ni idea de lo que, porque eso es también el trabajo de Dios. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué enseña con parábolas? ¿Cuál sería la respuesta? Enseño por parábolas porque si les explico con cuentitos y con parábolas, van a entender porque se van a identificar con esto. ¿Pero qué fue lo que contestó Jesús? Les enseño con palabras para los que no sean escogidos, no entiendan nada. ¡Wow! ¡Wow! Es este asunto de salvación que es un regalo de Dios. Eso nos hace caer con la cara en el piso, dándole gracias al Señor. Luego explica toda la salvación de los gentiles y al final dice algo muy interesante. Dice que no tenemos que jactarnos porque nosotros somos ramas baldías que están injertadas a los olivos cultivados. Así que nosotros somos unas ramas y Dios usó esta rebelión de los judíos para llevar el Evangelio a los gentiles, a nosotros. Sí, por eso tenemos que tener cuidado. Pero luego hay un sitio donde dice que cuando todos los gentiles entren, todo Israel va a estar salvo. Y aquí yo les dejo al pastor que les explique eso, ¿no? ¡Wow! Todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Todos no significa todos. Cuando yo regresé a Colombia después de muchos años en este país, todo el pueblo donde yo vivía pequeño vinieron al aeropuerto a saludarme. ¿No les parece fantástico? ¿Verdaderamente todo el pueblo vino? ¿Qué quiere decir eso? Muchos, una gran mayoría, cuando Jesús entró a Jerusalén, todo Jerusalén vino en el día de las Palmas. Todo Jerusalén, eso quiere decir muchos. ¿Sí? Así que todos realmente es una expresión, ¿sí?, para decir muchos. Una gran mayoría de los israelitas van a ser salvos. Y eso es lo que la mayoría de los teólogos interpretan como todos. No quiere decir que Dios cerró la puerta y dice, crean o no crean, todos van a ser salvos. O voy a darle mi salvación a todos. Eso no lo sabemos. Otra interpretación es que todo Israel es una semejanza a la iglesia de Cristo. Y por consiguiente, todos los elegidos van a ser salvos. Porque todos los elegidos son los que son la iglesia. En el momento en que una persona cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación, y tiene esa confianza, en ese momento esa persona es sacada del mundo y puesta en la iglesia. Y a partir de ese momento esa persona está salva para siempre. Punto.
¿sí? O sea que la iglesia puede ser la iglesia de el Israel de Dios, el Jerusalén de Dios, donde todos nosotros realmente somos judíos. Somos la iglesia de Cristo. Otra alternativa es que en realidad, una vez que todos los gentiles entren, ¿dónde está eso? Porque no quiero, capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el último gentil crea en Jesús, van a pasar dos cosas. Se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Eso está ahí. Cuando el último elegido entre, se acaba el mundo. Así de que si usted quiere acabar con el mundo, presente el Evangelio, y si esa persona cree y esa fue el último, ¡pau!, se acabó el mundo. Pero puede suceder también que una vez que entren todos los gentiles, Dios tenga compasión del resto de los judíos y les dé la salvación. Pero en términos general, eso quiere decir que una gran mayoría, así que todos es una expresión, ¿cómo se llama?, metafórica, para indicar que es un gran número de los judíos van a ser salvos. Pero nada de esto responde a la pregunta, ¿por qué Dios escoge a unos y no a otros? Dígalo otra vez, porque se le da la gana. Es una manera un poco indelicada de hablar con Dios, pero es exactamente como Dios le contesta. Le voy a leer. Es hermoso. Llega un momento en que Pablo y la iglesia y nosotros estamos tratando de entender este asunto de elección que no podemos entender. Y ojalá que nunca se les olvide esto. Aquí está la respuesta. No es que no sé. Esta es la respuesta, no mía, sino de la Biblia. Acompáñeme. Capítulo 11, versículo 33. Pablo se ha dado golpes. Ya usted vio cuántos golpes se dio. ¿Cuántas veces decía, es posible que haya injusticia en Dios? Es posible, entonces yo soy una marioneta. Todo esto. Y llega un momento en que dice, un momento, me estoy metiendo en aguas tan profundas y en espacios tan altos que estoy siendo tonto. Y mire cómo contesta. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Por qué él tiene que contestar mis preguntas? ¿Y termina en qué? En doxología. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿No hay más preguntas? ¿No le parece bello? No hay más preguntas. Sí. Agarre su certificado de perdón y dele gloria a Dios
Y si está preocupado por los demás que no han sido escogidos, usted no sabe quiénes son o quiénes no son, preséntele el Evangelio a cuánta gente. Tengo que decirle que Dios hizo un milagro conmigo. Ayer no podía hablar y hoy me dejó hablar todas estas horas. Ustedes están contentos que no me dejó hablar más. ¿Pero no le parece maravilloso? Y aquí termina la ortodoxia. Aquí termina la enseñanza. Aquí termina la soteriología, el plan de salvación. Bien claro, lo repetimos. El libro de Romanos está dividido en dos partes. Una, del capítulo 1 al 11. La mayor parte de esto es doctrina, ortodoxia. Y del 12 en adelante hasta el 15 y un poco del 16 está la ortopraxis, que es ¿y qué? La respuesta ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer con toda esta doctrina que aprendimos? Tenemos la doctrina que aprendimos hoy es que es sola Escritura, que todo esto estaba en la Escritura, que Jesús es hombre y Dios, que Jesús es el Evangelio, que no nos avergonzamos de este Evangelio, luego que la razón por la cual Dios nos dio este Evangelio es porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, total depravidad, hasta el capítulo 3, versículo 20, y luego en el 21 en adelante nos dice que estamos salvos solo por fe, sola fide, y con la fe Dios nos justificó por la operación del Espíritu Santo. El capítulo 4 es sola gracia y compara a Abraham que no le costó nada su salvación. Y luego el capítulo 5 es solos Cristos, que Cristo fue el que murió por nosotros para recibir la ira de Dios que venía sobre nosotros. Capítulo 6, ¿qué debemos hacer con esta salvación? Es demostrar que ahora somos esclavos de Dios y no esclavos del diablo. Y el capítulo 7, lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso lo hago. Entonces, ¿qué hago? Dependo de los medios de gracia que Dios me dio, mi Biblia, la iglesia, la comunión con los hermanos en Cristo y la dependencia total del Espíritu Santo. Y aparece el Espíritu Santo en el capítulo 8, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, y termina diciendo la cadena de oro de la salvación, que a los que reconoció a ellos llamó, a los que llamó a ellos, a los que eligió a ellos llamó, a los que llamó a ellos justificó, a los que justificó glorificó, bingo, está salvo. Y ahora nada lo podrá separar del amor de Cristo. Ahora, ¿qué hacemos? El paréntesis de los judíos, capítulo 9, 10 y 11. ¿Cómo es posible que los judíos todavía estén rechazando a Jesús? Y lo explica y termina con la doxología. ¿Y ahora qué hacemos? Ya sabemos esto. ¿Qué hacemos con este magnífico plan de salvación? Comienza en el capítulo 12. Ahora viene la ortopráctica. Nos da, ¿están listos? Más de 40 mandamientos, desde el versículo 1 del capítulo 12 hasta el final, de lo que debemos hacer con esto que hemos aprendido. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, primero, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo lógico, culto racional. Todo mi cuerpo, todo mi espíritu, toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma, todo está entregado al Santo Dios. ¡Wow! Ahora nos enseña las relaciones en la familia, cómo tratar nuestras familias, cómo tratar nuestras esposas como las reinas de todo el universo. No por ellas, sino por amor a Dios. Había una señora que le dijo así al esposo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No sé si para algunos de ustedes esto fue nuevo. Ya que entendieron esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues,
por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Usted no es superior a nadie. ¿Sí? Y si no, espere por, en inglés se dice, the great equalizer, la muerte. Ahí todos vamos a estar iguales, al menos de que esté salvo. Así que no debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, todos en la iglesia son miembros distintos y todos extraordinariamente importantes. Y nadie se crea mejor que otro, solamente tiene distintos dones. El mismo fruto del Espíritu Santo en 9 partes, el mismo, pero distintos dones, distintos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros de uno al otro. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si de profecía, y luego dice las distintas cosas que hacemos. Hay aquí muchas Phoebes, damas que ayudan a la iglesia. Siempre lo ven otras personas haciendo, siempre buscando qué puedo hacer por la iglesia, qué puedo hacer por mis hermanos. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros, amados míos, sino da lugar a Dios, y la venganza pertenece al Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? En algunas costumbres antiguas, cuando una persona le trata a un enemigo con tanto cariño, con tanta atención, perdonándolo, la persona descubre que ha hecho algo malo y se arrepiente. Y para mostrar su arrepentimiento, ponían unos trapos en la cabeza y sobre los trapos unas bandejas de fuego para mostrar que realmente estaban arrepentidos. Es una expresión más, es algo que dice el mundo. Luego dice, ahora que estás bien en la casa, que tienes toda la familia, todo, sométase a toda persona a las autoridades superiores. ¿Sí? Y luego viene otra cantidad de reglas. Obedezca el gobierno. ¿Los gobiernos corrompidos tenemos que obedecernos o someternos? Claro que sí. Jesús se sometió al gobierno más corrompido que existió, el de Pilatos, el de Herodes, pero no debemos obedecerle al gobierno cuando nos ordena algo distinto de lo que nos ordena a Dios. Esa es otra cosa distinta. Pero luego viene el amor con hermanos que no tienen la misma madurez. Eso no quiere decir que sean débiles, del conocimiento de nosotros. Si una persona se ofende porque una persona tome vino, pues no tome vino. Si una persona se ofende porque hacemos ciertas cosas que ellos no hacían, no lo haga. ¿Sí? Dice claramente que tenemos que amarnos los unos a los otros. En efecto, cuando habla de esto en Corintios, Pablo termina escribiendo el artículo más bello de Corintios, que es el capítulo 13. ¿Por qué hace esto? Por amor. El amor lo soporta todo, lo entiende todo, es humilde, bueno. Y luego termina enseñándonos con el 13 y el 14 cómo debemos comportarnos, inclusive hasta el capítulo 15. Y en el capítulo 15 Pablo dice que él va a ir a Roma y que quiere que la iglesia de Roma le ayude para ir donde el Evangelio no se ha presentado, en España. Quiero que nos ayude para ir a España. Nosotros acabamos de ir a España
Y no sé si algunos de ustedes han leído la carta del mes, pero si no lo han leído, pastores se la pueden dar. Llega un momento, encontramos algo bello en España. ¿Han oído ustedes hablar de Reina? ¿Cómo se llama? Casiodoro Reina. ¿Saben quién es él? ¿Y sabe quién es el otro? ¿Cómo se llama? Sí, Valera. ¿Quiénes son ellos? Bueno, vinimos ahora que estuvimos con el pastor allá, ¿no? De Barcelona, bajamos por Murcia, en Granada y fuimos a Sevilla, en todas las partes presentando el Evangelio. Y llegamos a Sevilla. Y en Sevilla encontramos algo que se nos había olvidado. En Sevilla está el convento de San Isidro. En el convento de San Isidro estaba un monje que recibió cierta información sobre Lutero. Obviamente todavía la Reforma posiblemente no estaba en pie, porque la Reforma comenzó en el año 1517. Muy bien. Pero llegaron y vieron que ya la preocupación por las Escrituras había surgido y este monje, Reina, que entre otras cosas no es un nombre, Reina es una pequeña región cerca de Sevilla y Valera es otro pueblito cerca de Sevilla. Ellos eran de allá. Este señor escuchó la Reforma, pero él sabía griego y hebreo y comenzó a leer y se convirtió. Y en menos de 3 meses convirtió casi todo el monasterio. ¿Sí? Y comenzó a escribir, a traducir la Biblia en 1509. Acuérdense que la Reforma llegó en 1517. Tienen que dar la carta para que vean y vean la fotografía de nosotros con Reina. No. Comenzó a traducirla y el catolicismo romano comenzaron a perseguirlos. Y luego vino la Inquisición del gobierno español. Y los acusaron de todo. Este señor Reina salió y fue a Ginebra, donde estaba Calvino. Y en Ginebra tampoco los recibieron porque tenían ciertas diferencias del bautismo. Es increíble, parece un sándwich entre los dos. De todas maneras, terminaron fueron a Francia, a Holanda, terminaron en Alemania, en Frankfurt, y ahí él terminó de traducir la Biblia al español. Es la primera Biblia que fue traducida al español. Hablamos de los traductores de la Biblia, ¿cómo se llama en inglés? Sí, ese. Y hablamos de Lutero, que le tradujo al alemán, pero no se nos ocurre pensar que nuestros hermanos de Sevilla tradujeron la Biblia, toda la Biblia, al español. Y luego, el señor Valera, que era un poco más conocedor de lingüística, fue el que la editó y la terminó de editar en el año 1602. Y luego se publicó y el gobierno español prohibió cualquier entrada de esas Biblias a España y prohibió leer la Biblia. ¡Wow! Lo que nos querían llevar a que fuéramos a la alcaldía y a la gobernación, porque la gente en Sevilla no sabían esto. Dicen, wow, ¿por qué no le hablamos al gobernador para que esto sea un centro turístico, como lo es en Alemania y en Inglaterra? ¿Sí? Y es increíble sentir que el Seminario Reformado Latinoamericano ahora, y nosotros fuimos llevando Biblias de Ligonier,
que el Seminario Reformado Latinoamericano lleve las Biblias de Reina Valera a Sevilla, donde vivía Reina Valera. ¿No les hace sentir como cierto gusto y hormigueo la felicidad de esto? Bueno, en el capítulo 15 dice Pablo que iba para España, entonces yo aproveché para leer una carta y decir, ayúdenos porque nosotros también vamos para España. Pablo estaba pidiendo ayuda para predicar el Evangelio donde el Evangelio no había sido predicado. Y ahí, en el capítulo 15, muestra nuevamente que este Evangelio se lo debemos a los judíos. Bueno, escribe esta carta y la envía, la escribe desde Corinto. Tiempo se va. En el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, Pablo presenta el Evangelio en Atenas y lo torturan, va a Corinto y ahí presenta el Evangelio a una persona muy importante y las gentes comienzan a creer y Pablo comienza a temblar si lo van a atacar nuevamente y el Señor se le aparece y le dice, Pablo, no tenga miedo porque tengo mucha gente aquí en Corinto. Tengo muchos elegidos. ¡Wow! Y luego él funda la iglesia y él en el año 50, para el año 53 y 54, esa iglesia estaba totalmente mal. Se habían dividido, se parecían más que el mundo que iglesia. Entonces Pablo escribe todo el primer libro de Corintios para corregir esos errores. Cuando está allá, escribe la carta a los romanos. Y la manda con una hermana que se llama Phoebe. Esta Phoebe lleva el Evangelio, lleva la carta, que es la carta magna. ¿No les pareció interesante esa carta? Bellísima. Y le dice, cuiden de Phoebe. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, 16, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Diaconisa quiere decir servidora, es servidora. Que la recibáis en el Señor como es digno. Y luego comienza a dar saludos a Priscila y Aquila. Ellos eran personas que vivían antes en Corintio y después también en Éfesos y que le ayudaron a Pablo a sobrevivir. Y ellas mismas ayudaron también a otros para corregirlos en la presentación del Evangelio y va a leer una cantidad de personas que viven ahora en Roma, inclusive Rufo, así se dice, que es posiblemente el hijo de la persona que cargó la cruz de Jesús. ¡Wow! Cuando usted lee esta carta y lo relaciona con el resto parte de las Escrituras, le dan ganas de llorar. Menciona 28 personas de la iglesia por nombre. Y estas 28 personas obviamente tienen esposas o esposos, hijos, ya se podrá imaginar esa carta. La importancia de nosotros relacionarnos mutuamente como hermanos, conociendo los nombres y conociendo la familia y cómo está Alex, y cómo está su hijo, y cómo está su hija, y cómo está... ¿Sí? Lo mismo hace Pablo para mostrar que él está cumpliendo. Y luego dice en el versículo 22, ¡ouch! ¿Quién escribió la carta a los romanos? ¿En qué quedamos? ¿Pablo o Tercio? Pablo le dictó la carta a Tercio. Y Tercio la escribió. Se creía que tenía cierta dificultad con los ojos. Era uno de sus problemas. Y Tercio aprovechó para decir, yo Tercio, que esta epístola os saludo también en el Señor. Os saludo a Gallo y presenta todos estos saludos a miembros de la iglesia y luego hace la doxología final. Note a quien le da honra y gloria y al que puede confirmaros según mi evangelio.
Mi evangelio es explicación del evangelio, no es que sea el evangelio de Pablo, es el evangelio de Dios, pero este evangelio que yo les presenté. Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero ahora aparece porque está Jesús, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Y no solamente para conocer la doctrina, es para la obediencia. Y luego dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.